Hola, hola, feliz instante santo para todos. Bienvenidos a el repaso de las lecciones desde la 101 a la 125. Vamos a empezar, como siempre, con nuestra habitual invocación. Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré en la medida en la que le permita enseñarme a sanar. Padre nuestro, afianza nuestros pasos, aplaca nuestras dudas, aquieta nuestras mentes y háblanos. No tenemos nada que decirte, pues solo deseamos escuchar tu palabra y hacerla nuestra. Guía nuestras prácticas, tal como un padre guía a su hijo pequeño por un camino que éste desconoce, pero que aún así sigue, seguro de que está a salvo porque su padre le muestra el camino. Bueno, empezando entonces con este repaso, retomamos la lección 100, en donde nos hacíamos conscientes de que ese papel que desempeñamos en el plan de Dios para la salvación es esencial. Y recordamos que ese papel es perdonar, que el perdón es lo único que nos saca del infierno de la ilusión al cielo, que es el estado de perfecta paz en nuestra mente. Así que el perdón es realmente esa verdadera llave a la felicidad. En la lección 101, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. En esta lección recordábamos lo que es el significado de la salvación. Recordábamos que el salvarnos es ese salir de toda esa pena, de toda esa angustia, de toda esa aparente zozobra, intranquilidad, pena, para darme cuenta de que puedo estar en la perfecta paz de mi mente. Eso es lo que la salvación es. Y que cuando yo me salvo de esa ilusión, salvo a mi hermano junto conmigo, porque entonces ya dejo de proyectar en él todas esas cosas malas que yo creo estar viendo y veo ahora al Santo Hijo de Dios. Y como mi hermano es mi propio espejo, es mi reflejo, pues entonces si veo en él al Santo Hijo de Dios, también reconozco esa santidad en mí. En esa lección se nos llevaba a comprender que realmente la salvación no requiere ningún esfuerzo, ni requiere sacrificio, ni requiere penitencia, ni nada de lo que nosotros hemos creído que requiere la salvación. Y precisamente eso es porque el pecado no es real, porque el pecado no existe. Entonces, desde ese entendimiento de que el pecado no existe porque me he creído el personaje de esta película que llamamos vida en esta ilusión y que todo lo que parece que hice forma parte de la ilusión, pues entonces eso me lleva realmente a reconocer que el pecado no existe, que no hay un hecho, que no hay una causa real, porque todo ha sido parte de esta ilusión en la que yo creo estar.
Con ese reconocimiento me doy cuenta que sí, que realmente la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, porque el pecado no existe y porque el sufrimiento no tiene causa. Así que eso también me llevaba a replantearme esto que parece que estoy viviendo en la ilusión. Creo entonces que estoy viviendo en pena, en sufrimiento, en enfermedad, en escasez, en desamor. Bueno, entonces, con esta simple idea, pero muy fuerte, de que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, pues entonces yo llego a cuestionarme en esta ilusión, porque entonces parece ser que este personaje del sueño que me creó ser sufre. ¿Será acaso entonces que yo quise definir una causa aparente para ese sufrimiento y ahora creo en ello y por eso creo que sufro? Me llevaba a ver muy hacia adentro todo lo que parece que estoy experimentando en esta ilusión. Desde esa perspectiva clara que me da el curso, en donde me reafirma que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, ya que el pecado no existe y que el sufrimiento no tiene causa. Entonces, ¿estoy creyendo yo en una causa imaginaria? ¿Estoy creyendo yo entonces que sí soy ese cuerpo que merece sufrir? ¿O reconozco mejor lo que me propone esta lección, que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, que esa es la verdad, que el pecado no existe, que el sufrimiento no tiene causa? Y eso me llevaba entonces a responsabilizarme de eso que parece que estoy experimentando en esta ilusión. Me llevaba entonces a reconocer que Dios quiere que me vea a mí mismo, a mí misma, con los ojos que Él me ve, de la forma en la que Él me ve, que es la misma en la que ve a todos mis hermanos. Y eso solo se logra con el perdón. En la lección 102 estudiamos: comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Ya reconocimos en la lección anterior entonces que eso que parece ser mi sufrimiento, mi miedo, mi temor, se basa en mis ideas equivocadas acerca de ese concepto que se llama pecado, acerca de esas aparentes experiencias que cree haber tenido el personaje en esta ilusión, que crearon la percepción que ahora tiene de algo. Pero al reconocer que yo comparto la voluntad con Dios, o sea, que la voluntad de Dios y la mía son una y la misma, reconozco entonces que el dolor no tiene objeto ni causa, ni que tampoco tiene el poder para lograr algo. Entonces, si me estoy aferrando a ese dolor, a ese sacrificio, a esa pena, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿Qué estoy creyendo obtener con ese sacrificio que quiero experimentar, con ese dolor que parece que quiero tener, con todo ese pesar al que creo aferrarme por alguna cosa en esta ilusión? Dejar de tener miedo de la voluntad de Dios significa aceptar que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, lo que veíamos en la lección anterior, y que yo, por supuesto, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Nos recordaba
esa lección que nuestra única función aquí es perfecta felicidad. La única función aquí es perfecta felicidad. En la lección 103 estudiamos Dios al ser amor es también felicidad. Y esa lección me decía que la felicidad es un atributo del amor. No se puede separar de él ni experimentarse donde éste no está. Dios, al ser amor, es también felicidad. Al reconocerme como parte de Dios, al reconocerme como una extensión de sus pensamientos, reconozco que esa felicidad está en mí. Fui creado a su semejanza, es decir, en igualdad de condición. Y el amor está en todas partes. Por lo tanto, el amor no tiene límites. Así que esa felicidad, esa paz, esa dicha, todos esos atributos, todos esos dones que el Padre me confió, tienen que estar en mí aquí y ahora. Aunque yo crea que estoy pasando por una situación demasiado difícil. Aunque yo crea que estoy en un desamor total. Aunque yo crea que estoy enfermo. Esta lección nos enseñaba que muy a menudo se asocia el miedo con el amor. Asociamos el miedo con el amor, entonces vemos limitación en lo que el amor es. Aunque en esta ilusión no reconocemos realmente lo que es ese amor con mayúscula, que es el amor de Dios, el amor perfecto, pero sí experimentamos pensamientos amorosos. Y esos pensamientos amorosos tienen un principio y un fin precisamente porque los asociamos con el miedo. Porque permitimos entonces que el ego se infiltre en ellos para que volvamos otra vez a percibir separación, a percibir error. Todas esas imágenes que parece que nos muestra ese mundo que vemos, todas esas imágenes que parece que experimentamos incluso en nosotros mismos, hacen sin lugar a duda que pensemos que Dios es algo temible. Y veo el amor, ese amor de Dios, ese amor perfecto, todo abarcador, como algo tan distante y tan ajeno a mí, que también entonces creo que la felicidad, que la paz, que la dicha están en otra parte. Que necesito sacrificarme para llegar a ello. En esta lección aprendíamos que es el momento ya de darle la bienvenida a la felicidad. Aprendíamos que es el momento ya de reconocer que esa felicidad está en mí. Me pertenece, es mía. No tengo que ir a buscarla en ninguna otra parte. No está en un paraje remoto. Está en mí. Y la lección 104, muy relacionada con esta lección 103. Busco únicamente lo que en verdad me pertenece. ¿Qué es lo que en verdad me pertenece? Los dones del Padre. ¿Qué es lo que en verdad me pertenece? Los regalos de Dios, lo eterno, la felicidad, la paz, la dicha. Eso es lo que busco, lo que en verdad me pertenece. Jesús nos dice, todo te ha sido dado. Así que no tengo que buscar nada afuera. Afuera ni siquiera existe.
Busco lo que en verdad me pertenece y la paz y la dicha son mi herencia, me decía esta lección. Dispongo ya de todo eso que deseo. Ya me pertenece. No tengo que buscarlo en ninguna otra parte. En la lección 105 estudiábamos mías son la paz y la dicha de Dios. Esos son los regalos del Padre que se multiplican a medida de que los recibo. Se multiplican a medida de que los comparto con mis hermanos. Los regalos que verdaderamente se dan no entrañan pérdida alguna. Así que es imposible que alguien pueda ganar a costa de la pérdida de otro. Es imposible que alguien pueda ganar mientras que otro esté perdiendo. ¿Por qué? Porque eso significaría que yo creo entonces que Dios, al darme la paz, la perdió Él. Eso significaría entonces que yo creo que Dios entonces ya no es ese amor perfecto, porque ese amor lo distribuyó entre todos los aspectos de la mente que representamos su único hijo. Esta lección me llevaba a invertir ese concepto erróneo que tengo acerca de lo que es dar. Porque como parece moverse este mundo de ilusiones, si yo doy, estoy perdiendo para que otro gane. Si otro me da algo, está perdiendo para que entonces ahora yo tenga algo. Ese concepto de dar que tenemos en esta ilusión se basa en la idea de sacrificio, en la idea de necesidad. Doy lo que creo que tengo, pero ya no lo tendré más. Doy porque creo entonces que el otro lo necesita más que yo. Cuando yo reconozca que mías son la paz y la dicha de Dios, extenderé esa paz y esa dicha a cada uno de mis hermanos. ¿Por qué? Porque únicamente extendiendo, únicamente compartiendo, únicamente dando, se multiplica todo eso para mí. Te ofrezco paz y dicha para que la paz y la dicha sean mías. Porque si no lo ofrezco, si no lo extiendo, si no lo comparto, simplemente no me hago consciente de que me pertenece a mí. Enseña paz para así aprender lo que es. Ya que has experimentado, aunque sea levemente, lo que es la paz que te da cada una de estas prácticas, cada una de estas meditaciones, y que esa paz te hace estar completamente feliz, dichoso, entonces comparte eso. Compártelo para que se extienda, para que se multiplique para ti. Si ya lo has reconocido como tuyo, lo compartes. Si no crees que puedas compartirlo, es porque aún no estás viendo que es tuyo. En la lección 106, déjame aquietarme para escuchar la verdad. Se nos llevaba a reconocer lo que hacemos en cada una de estas prácticas. Ese silencio que hacemos, esa introspección, esa calma en nuestra mente, ese cerrar los ojos al mundo y abrir el corazón a Dios, es lo que hace que estemos dispuestos a escuchar la voz que habla por Dios. En esa lección se nos decía que si estuviéramos nosotros dispuestos a no escuchar la voz del ego, todo esto que parece que pasa en la ilusión sería una aparente historia diferente. Si tan solo decidiéramos
estuviéramos dispuestos a escuchar la voz que habla por Dios, entonces podríamos escuchar la poderosa voz de la verdad, serena y siempre fuerte en su poder, en su quietud, en su seguridad. No necesitaríamos escuchar nada más. Y para ello, pues entonces, tenemos que hacernos conscientes de que únicamente con nuestra mente tranquila, receptiva, serena, podremos hacerlo. Podremos escuchar esa voz, la voz que habla por Dios. En la lección 107 escuchamos: la verdad corregirá todos los errores de mi mente. ¿Cuál es la verdad? La verdad es el reconocimiento de ese ser perfecto que soy, de ese ser amoroso, santo, todo abarcador. Esa es la verdad. ¿Y cuáles son los errores de mi mente? Es todo lo que creo ver en esta ilusión, todo lo que creo hacer en esta ilusión, todo lo que creo que me afecta, lo que creo que gano o pierdo, lo que creo que obtengo. Esos son los errores de mi mente, o sea, todas las ilusiones, todo lo que parece ser tangible en este mundo, todo lo que es finito, todo lo que es perecedero, todo lo que no ha sido creado por Dios. Es decir, todas mis fabricaciones. Y la verdad, ese reconocimiento de mi ser, ese reconocimiento de que lo que Dios hizo es perfecto, impecable, inmutable y eterno, ese reconocimiento es lo que va a hacer entonces que yo sane de mi mente todos esos errores. Todo eso que yo creo que es. Todo eso que yo creo que me hace sufrir. Todo eso que yo creo que me hace diferente. Todos esos errores se van a corregir cuando yo acepte esa verdad, cuando yo aprenda a pedirle al Espíritu Santo guía, aprenda a entregarle al Espíritu Santo todos mis pensamientos para que sea Él quien me dirija. Cuando yo deje de creer que algunas cosas yo sí las puedo controlar en esta ilusión y que otras que parecen más difíciles, no, esas mejor no, esas mejor se las entrego al Espíritu Santo porque yo no sé qué hacer con eso. Mientras yo siga siendo ese sanador no sanado que cree que puede controlar este mundo de ilusión en algunas cosas y solo en otras cosas y cree que necesita el Espíritu Santo, cuando deje de ser ese sanador no sanado, todo dolor cesará y no habrá más cabida en nuestra mente para pensamientos de muerte. No habrá más cabida en nuestra mente para creencias en lo que es pasajero. No habrá más cabida en nuestra mente para poner a todos esos falsos dioses que me muestra este mundo de ilusión en el santo altar de Dios. La verdad es lo único que corregirá todos los errores de mi mente. Y para ello, pues debo entonces cumplir con las condiciones de la verdad. Y cumplir con esa condición es reconocer que el conocimiento está en mí, que la verdad es lo único que existe y que cualquier otra cosa que parezca que estoy viendo en esta ilusión, pues no es más que eso, que una ilusión. Mantenernos siempre alerta en favor de Dios y de su reino, entregándole al Espíritu Santo cada cosa que parece surgir
cada decisión que parece que se tiene que tomar en este, que es un mundo de decisiones, que es un mundo cambiante. En la lección 108 estudiamos dar y recibir son en verdad lo mismo. Y ahí se nos llevaba a darnos cuenta de que realmente la visión depende de esta idea. Esa visión que le pedimos al Espíritu Santo para que nos enseñe a ver la luz en nuestro hermano, para que nos enseñe a reconciliar todo eso que nosotros vemos como opuestos, para que nos enseñe a ver la santidad en el hermano y a vernos como parte de él. Cuando yo logre reconocerme como parte de mi hermano, no veré diferencia alguna entre lo que creo que son los conceptos de dar y de recibir. Precisamente porque como estoy viendo a mi hermano como parte de mí, pues entonces estoy reconociendo que si doy, no es sino a mí mismo a quien le doy. Estoy reconociendo que dar y recibir son exactamente lo mismo. Si veo a mi hermano como parte de la totalidad y me veo a mí como parte de esa totalidad, pues entonces estoy dándome algo a mí mismo por medio de mi hermano. Le doy a mi hermano algo y soy yo quien lo recibe. Yo comparto, multiplico y de esa forma entonces, al darme a mí mismo, que es mi hermano, pues entonces estoy recibiendo. Cuando comprendamos esto, entonces, esas aparentes leyes del mundo en donde parece que si doy pierdo, ya dejarán de tener validez para nosotros, dejarán de tener importancia, porque al verme como parte de esa totalidad, reconozco que cada cosa que doy es a mí mismo a quien se lo doy. En la lección 109 estudiamos descanso en Dios. Descanso en Dios, me decía esta lección. Este pensamiento te brindará descanso, sosiego, paz y quietud, así como la seguridad y felicidad que buscas. No busco nada diferente a Dios. No quiero nada diferente a Dios. ¿Por qué? Porque ya entiendo, reconozco que todo lo que veo en esta ilusión es precisamente eso, una ilusión. Y que nada de eso me puede perturbar. Por más grande que parezca ser eso que yo veo como un problema, pues simplemente pido guía para que se me permita ver que ese problema realmente no existe, que fue ya resuelto. ¿Por qué? Porque el único problema en el que yo puedo creer es en mi idea de separación. Es en mi ilusión de que Dios es uno y yo soy otro completamente aparte. Sanando esa idea, reconozco que descanso en Dios, porque sigo siendo tal como Dios me creó, porque sigo siendo ese santo y amado Hijo de Dios, que se cree diferente, que se cree aparte, que se cree especial, pero que su Padre jamás ha soltado, que sigue siendo un pensamiento vivo en la mente de Dios. Entonces, esto me ayuda a reconocerme a mí mismo como lo que realmente soy y me lleva a la lección 110, a darme cuenta que soy tal como Dios me creó, a darme cuenta que aunque yo crea en las ilusiones, esas ilusiones no han mermado ni siquiera en una mínima parte la santidad que está en mí.
¿Por qué? Porque soy tal como Dios me creó y Dios me creó perfecto, me creó eterno, me creó inmutable. O sea, que yo no he podido cambiar de ninguna manera todo eso que Dios creó como perfecto, como inmutable. Sencillamente porque si creo que pudo haberse efectuado algún cambio sobre mí, significa que estoy creyendo en un Dios de cambios. Significa que estoy creyendo, pues que hoy Dios tiene un pensamiento y que ya mañana va a tener uno completamente diferente. Significa que estoy pensando que Dios va a cambiar de parecer con respecto a su Hijo, a su único y santo Hijo. Así que esta lección me decía que si sigues siendo tal como Dios te creó, el miedo no tiene sentido. La maldad no es real y la aflicción y la muerte no existen. El miedo no tiene sentido porque Dios es amor y yo soy el amor mismo de Dios. Así que donde hay amor no hay cabida para el miedo. La maldad no es real. Eso que creo estar viendo no es más que una ilusión. Y la aflicción y la muerte no existen porque Dios no hizo nada perecedero. No hizo nada que existiera aparentemente en una línea de tiempo. Lo que Dios creó es eterno. Y si yo soy tal como Dios me creó, pues entonces, con esta simple idea, con este simple reconocimiento, con aceptar lo que esta lección me está enseñando, me doy cuenta que cualquier cosa que yo haya creído hacer en esta ilusión, cualquier error que haya creído cometer, pues realmente no tiene lugar. Realmente nunca se dio. Así que no hay tal error. Forma parte de lo que veo como una ilusión, pero ahora reconozco que yo, el santo ser, el espíritu impecable, eterno e inmutable, no forma parte de esa ilusión. Entonces, esta idea es suficiente para sanar el pasado y para liberar el futuro. ¿Por qué para sanar el pasado? Porque ese pasado es parte de la ilusión. Entonces, yo no fui ese cuerpo pecador, ese cuerpo traicionero, ese cuerpo que hacía cosas malas contra sus hermanos. Yo no fui eso. Sigo siendo tal como Dios me creó. Y al sanar ese pasado, dándome cuenta que no era más que una ilusión, pues entonces libero el futuro. El pasado es lo que parece que percibo según lo que creo que son las aparentes experiencias que tuve. ¿Para qué? Para crear entonces en mi mente ilusiones, ideas, para forjar lo que parece ser ese futuro. Si me libero del pasado, me reconozco aquí y ahora que soy tal como Dios me creó. No hay pasado. No hay un aparente recuerdo, no hay una aparente vivencia. Soy tal como Dios me creó aquí y ahora. Soy ese Santo Espíritu eterno, inmutable, santo, todo abarcador, uno con la totalidad, una extensión de los pensamientos del Padre. Entonces, lo que parece que viene no está sujeto a nada de lo que yo creo que pasó. Esta lección nos enseñaba perfectamente a escaparnos del tiempo, de esa línea de tiempo que parece que nosotros hicimos, que parece que nosotros construimos en esa línea de tiempo en la que nosotros creemos. A liberarnos de todo eso y a darnos cuenta de que seguimos siendo tal como Dios nos creó, de que somos ahora mismo tal como Dios nos creó
Y lo más importante, que seguiremos siéndolo eternamente, porque Dios no crea nada finito, no crea nada que se acabe en el tiempo, no crea nada que pueda devaluarse. Lo que Dios crea es perfecto y es eterno y es inmutable, o sea, tiene la característica de no cambiar. No cambia. Y eso es precisamente lo que somos nosotros. Ese ser amoroso y amado por el Padre, esa extensión de los pensamientos de Dios mismo, el amor de Dios mismo. A partir de esta lección empezábamos el tercer repaso. En ese tercer repaso se nos llevaba a darnos cuenta de que tenemos que empeñarnos en estos ejercicios, de que tenemos que poner de nuestra parte, de que tenemos que dedicarle tiempo a estas lecciones. Precisamente porque esto es un entrenamiento mental. Y pues me entreno para lograr algo. Igual que como nos entrenamos en la forma para tener un cuerpo fuerte. Hacemos aparentemente ejercicios de peso, de movilidad y de otras tantas cosas. Esto es un entrenamiento mental. Entonces, nuestra mente necesita ese entrenamiento, esa constancia, esa dedicación, que estemos dispuestos a dedicarle el tiempo necesario. Esa introducción nos decía, no te engañes a ti mismo con respecto a esto. ¿Por qué? Porque puedo creer entonces que si hoy hago el ejercicio y mañana no, y el otro día tampoco, y el que sigue sí, pues que es con eso estoy cumpliendo. Definitivamente no estoy dándole a mi mente los tiempos de entrenamiento que requiere. En este tercer repaso se nos lleva a volver a reforzar las ideas que hemos aprendido en estas últimas lecciones. Precisamente por su importancia. Vean que en todas estas lecciones de la 91 en adelante estamos tomando temas que son nuestra realidad. Nos lleva a reconocer la luz en nosotros, nos lleva a reconocer los atributos del Padre, la paz, la dicha que nos pertenecen. Y precisamente lo que se quiere es que nos hagamos conscientes de que esa es nuestra realidad. Por eso, repasamos estas ideas. En la lección 111 repasábamos las lecciones 91 y 92. En la lección 91, los milagros se ven en la luz. Únicamente si estoy dispuesto a perdonar, significa que quiero intercambiar toda esa oscuridad que yo quise ver en mi hermano para ver entonces la luz que realmente está en él. El milagro, que es el cambio de percepción, que es ese cambio de mentalidad, que es aceptar esa corrección que me ofrece el Espíritu Santo, se ve en la luz. Se ven cuando yo decido entonces perdonar con la ayuda del Espíritu Santo y quitar de ahí, en donde solo veía oscuridad, quitar todo eso y ahora ver luz. Ver esa pequeña chispa de mi hermano. Ver que ahí, en mi hermano, está Dios. Está el mismo Cristo que soy yo. Debo despejar toda la oscuridad de los resentimientos para ver los milagros. Si no despejo esa oscuridad, pues entonces no veo la luz. Si me abrazo a esa oscuridad y quiero seguir viendo esa oscuridad, pues yo mismo, yo misma
estoy negándome a ver la luz. En la lección 92 estudiamos los milagros se ven en la luz y la luz y la fortaleza son una. La fortaleza de Dios que está en mí hace que yo sea fuerte. Y esa fortaleza me hace ver el perdón como algo tan sencillo, tan fácil, precisamente porque es el Espíritu Santo el que lo hace por mí. No tengo que asumir en mí la idea de perdonar y ahora cómo perdono y cómo puedo perdonar esto que parece que me hicieron. Si me aferro a esa idea del error, me estoy aferrando al error mismo. Quiero darle realidad. Quiero mantenerme en esa oscuridad. Pero cuando perdonamos desde la fortaleza de Dios. La fortaleza perdona, la debilidad ataca. Quiero entonces seguir viéndome débil, limitado. Quiero entonces seguir viéndome como ese ser con minúscula, insignificante, que prefiere aferrarse a los errores y a esa oscuridad en vez de reconocer que la fortaleza de Dios está en mí y que es la que hace que mi decisión de perdonar sea algo completamente sencillo, fácil, recordando siempre que la fuente es Dios. Me daré cuenta que perdonar es algo completamente sencillo, porque simplemente le entrego al Espíritu Santo esas percepciones para que sea Él quien me lleve a esa paz, quien ofrezca el perdón por mí. Por lo tanto, no hay sacrificio alguno. No paso por la pena de recordar todo lo que pasó y de sufrir y de llorar y de la culpa que parecía que veía en mi hermano, ahora sacarla y tenerla en mí. Si hago eso, estoy haciendo exactamente lo mismo. La culpa en mi hermano o la culpa en mí es igual, es lo mismo. Únicamente si le entrego al Espíritu Santo todo eso con lo que yo no sé cómo lidiar, pues Él me mostrará entonces que todo eso no fue más que un error de percepción. Sanará esa percepción y hará que se deshagan todos esos errores imaginarios en los que yo parece que estoy creyendo. En la lección 112 estudiamos las lecciones 93 y 94. En la lección 93, la luz, la dicha y la paz moran en mí. La luz, la dicha y la paz moran en mí. No tengo que buscarlas en ninguna otra parte, no necesito recurrir a nada, ni a nadie, ni a ninguna de esas cosas que yo creo que son externas, que creo que están en otros, para reconocer esa luz, esa dicha, esa paz. ¿Por qué? Porque están en mí. Y como están en mí, al igual que los dones de Dios, al igual que todas esas condiciones con las que el Padre me creó, como la impecabilidad, están garantizadas. Esa impecabilidad, esa luz, esa dicha, esa paz, están garantizadas, están resguardadas en mí para siempre. Así que nada las puede afectar porque todo lo que Dios hizo es eterno. El que yo me haya fabricado en esta ilusión un ser lleno de maldad, lleno de oscuridad, un ser que parece estar siempre infeliz, que parece que la paz únicamente la consigue cuando los demás se alejan de él, ese ser que yo creía haber construido en esta ilusión aquí con minúscula, no es más que parte de la ilusión. Mi impecabilidad, mi luz, mi dicha, mi paz moran en mí y están garantizadas para siempre. En la lección 94 estudiábamos Soy tal como Dios me creó.
nuestra esencia, nuestra realidad. El reconocimiento de que nos encontramos en la luz, que esa impecabilidad nuestra está garantizada, que permanecerá conmigo por toda la eternidad, porque soy un ser santo, porque soy un ser eterno, porque Dios me creó a su imagen y semejanza, en donde imagen y semejanza significa en igualdad de condiciones, igual que Él. En la lección 113 repasábamos las lecciones 95 y 96. En la lección 95, soy un solo ser unido a mi Creador. Es lo que soy. Ese ser con mayúscula, ese espíritu eterno, libre, en completo estado de gracia, completamente inmutable. Dios me creó como ese ser uno con Él. Y como sigo siendo tal como Dios me creó, pues entonces estoy exactamente igual que como fui creado. Ay, pero si creo que me duele la espalda, que tengo un problema de dinero, que estoy en desamor, pues inmediatamente me doy cuenta de que eso es ilusión. Porque lo que Dios hizo es eterno y es perfecto. Y cuando me doy cuenta entonces que estoy cayendo en esa ilusión, que estoy percibiendo eso de manera incorrecta, nuevamente decido mantenerme alerta en favor de Dios y de su reino. Espíritu Santo, muéstrame esto como tú lo ves. Recuérdame que no soy un cuerpo. Recuérdame que soy un solo ser unido a mi Creador. Recuérdame que esto que me fabriqué no es más que ilusión. En la lección 96 estudiamos la salvación procede de mi único ser. Ese único ser, el ser que soy con Dios. El ser que comparte el amor y el poder del Padre. El ser que comparte la fortaleza. El ser que es dueño de la paz, de la dicha, de todos esos dones, de todos esos atributos con los que su Padre lo creó. Desde ese ser, entonces, reconozco que todo esto que parece que estoy viendo en esta ilusión no es más que eso, una ilusión. Entonces, hace que perdonar sea algo tan sencillo porque ese ser con mayúscula, que es lo que soy, reconoce la fortaleza de Dios. Esa lección nos llevaba a darnos cuenta de que si nos creíamos lo físico, pues no éramos esa mente unida a Dios. O acepto uno o acepto al otro. Si veo un mundo y creo en ese mundo de ilusión que estoy viendo, no puedo ver a Dios porque Dios no creó formas. Así que la salvación procede de mi único ser, de ese ser que está en mí, que es todopoderoso, que es todo abarcador, que cuenta con la paz, con la dicha de Dios. Desde ese ser, desde ese espíritu que soy, reconozco mi santidad y por lo tanto estoy dispuesta a ver también esa santidad en mi hermano, que es precisamente lo que quiero hacer. El Espíritu Santo conserva la salvación en nuestra mente y entonces nos ofrece ese camino que nos conduce a la paz. ¿Cómo? Perdonando la ilusión, perdonando las ilusiones. En la lección 114 repasábamos las lecciones 97 y 98. La lección 97, soy espíritu, nuestra realidad. Ese espíritu que somos, el Santo Hijo de Dios, que está libre de toda limitación, que está siempre a salvo, que está siempre sano, que es completa y absolutamente pleno, que es completamente libre para perdonar y para salvarse. Y salvándose Él, salvar al mundo. Ese reconocimiento de lo que yo soy es lo que me acerca más a esa decisión de perdonar
Y es algo muy sencillo de comprender. ¿Por qué? Porque si yo me sigo viendo el cuerpo, aquí ese cuerpo lleno de marcas de todo el daño que le han hecho, si me sigo viendo ese cuerpo carente que a veces no tiene dinero ni para pagar su renta, si me sigo viendo ese cuerpo frágil, desde esa idea que tengo de lo que yo creo ser, solo estoy viendo calamidad, solo estoy viendo lo más pequeño que pueda haber de mí. Soy ese pobrecito que me lastimaron, que me hicieron daño, que tengo tantas necesidades. Desde esa pequeñez, ¿cómo voy a perdonar? Si estoy viendo que sufro, si estoy sintiendo miedo, si estoy viéndome culpable. Si quiero entonces esa culpa que siento, sacarla de mí, pero para endosársela a otro. Únicamente reconociendo que soy ese espíritu eterno. Únicamente dejando de aceptar esa identidad dividida y reconociendo que soy ese espíritu completamente libre para perdonar, me salvo. Y de paso, salvo a mi hermano junto conmigo. Ofrezco perdón a la ilusión, cualquiera que sea. No hay grados de dificultad en los milagros. Y desde ese sanar de esa ilusión, me libero y libero a mi hermano junto conmigo. En la lección 98 estudiamos aceptaré el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación. Ese papel que me corresponde es el de perdonar. Perdonamos. Simplemente perdonamos las ilusiones y con eso nos garantizamos la total liberación de cualquier clase de dolor. ¿Por qué? Porque el perdón sana. Porque el perdón es lo único que me permite ver esa pequeña chispa en mi hermano y en mí mismo. Así que únicamente perdonando, yo me garantizo entonces que la enfermedad ya no va a verse reflejada en ese cuerpo en el que creo estar. Únicamente perdonando, voy a darme cuenta de que no hay tales necesidades como las que me he inventado. Únicamente perdonando, reconozco que mi hermano es uno conmigo, que la luz está en él, que la luz está en mí. Y desde ese reconocimiento del perdón, de que el perdón me salva, reconozco que la paz, la felicidad y la dicha están en mí, que moran en mí, que me pertenecen, que lo han estado siempre. Porque el perdón es lo único que me lleva a esa paz. Y desde esa paz perfecta que me ofrece el perdón, reconozco entonces esa dicha, esa felicidad que está en mí. En la lección 115 repasábamos las lecciones 99 y 100. La lección 99, la salvación es mi única función aquí. El único papel que Dios me ha encomendado en su plan para la salvación. La salvación, el perdón, ese deshacimiento de todos esos errores. Y con cada uno de esos perdones, de esa cadena de perdón eslabonada, llegaremos a la expiación, al deshacimiento total del error. La salvación y el perdón son exactamente lo mismo, nos decía esa lección. Ambas cosas implican que algo anda mal, algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone. Si yo creo entonces estar viendo algo que no me deja estar en paz,
que me causa intranquilidad, que se ve manifestado como una enfermedad, que se ve manifestado como una carencia, pues significa que algo está mal. Me inventé lo que parecía ser una causa. Claro, esa causa me la inventé en la misma ilusión, por lo tanto no tiene cimientos. Así que el perdón es el que disuelve todo eso que yo creo haber inventado. El perdón es el que sana. La salvación es mi única función y salvación y perdón son lo mismo. Y eso nos llevaba a la lección 100. Mi papel es esencial en el plan de Dios para la salvación. Porque soy yo quien tiene que perdonar para salvarme y, de paso, para salvar al mundo. Así que mi papel es completamente esencial. En la lección 116 estudiábamos las lecciones 101 y 102. En la lección 101, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Recién la acabamos de repasar. Lo que Dios quiere es que su hijo esté perfectamente feliz. Y reconozco que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad, dándome cuenta que el pecado no existe, que no tiene condiciones, no tiene ninguna consecuencia, es algo completamente cierto. No hay condiciones para decir que para ti se aplica y para mí no. Sencillamente el pecado no existe, ni para ti, ni para mí, ni para ninguno de los aspectos de la mente que representan al único y santo Hijo de Dios. Así que, reconociendo que el pecado no existe, me doy cuenta realmente que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y junto con la lección 102, comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz, reconozco que la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Y si yo también quiero ser feliz, pues me voy dando cuenta, aunque sea de a poco, que la voluntad de Dios y la mía son una y la misma. Comparto con Dios esa voluntad de que yo sea feliz y acepto entonces esa felicidad como mi función. ¿Cómo reconozco y acepto esa felicidad? Por medio del perdón de las ilusiones. El perdón es lo único que me saca de todo eso que yo creo que era, de todo eso que yo creo que fue, y me muestra entonces la realidad del Santo Hijo de Dios, que es la impecabilidad misma. En la lección 117 estudiábamos la lección 103 y 104. En la lección 103, Dios al ser amor es también felicidad. Dios al ser amor es también felicidad. Así que tener miedo de Dios es tener miedo de esa felicidad. Es tener miedo de la dicha. ¿Y qué es lo que estamos buscando nosotros? ¿Qué es lo que queremos lograr con estos 365 días de entrenamiento? Lo que estamos buscando es esa paz, la paz de Dios que está en nosotros, pero que parece que todavía no nos enteramos de que nos pertenece, de que está en nosotros. Andamos buscando esa dicha, esa felicidad, que siempre hemos creído que estaba afuera, que siempre hemos creído que estaba en otro. Ahora reconozco que está en mí, que me pertenece, que son los regalos del Padre. Esa es la felicidad que busco hoy. Y sencillamente no podemos fracasar. ¿Por qué? Porque realmente estoy buscando únicamente lo que en verdad me pertenece. La lección 104. No puedo fracasar porque únicamente estoy buscando lo que en realidad me pertenece. Esa paz, esa felicidad, el reconocimiento de que la dicha está en mí, de que la paz está en mí, de que esa felicidad es mía, que Dios me la dio para mí.
En la lección 118 repasábamos las lecciones 105 y 106. En la lección 105, mías son la paz y la dicha de Dios. Estamos reafirmando lo que recién aprendimos en las 2 lecciones anteriores. La paz y la dicha son los regalos que el Padre le hace a su Hijo. Los regalos esos que se dan no como los regalos del mundo, que siempre entrañan pérdida, sino como los regalos de Dios, esos que a medida que se dan, se multiplican, a medida que se reciben, se multiplican. En esa lección aprendimos a invertir el concepto de lo que es dar. Ese concepto tan equivocado que tenemos creyendo en lo que parecen ser las leyes del mundo. Se nos llevaba en esa lección a ofrecer dicha, a ofrecer paz para que sean nuestras. ¿Por qué? Porque únicamente dando es como realmente recibo. En la lección 106 estudiamos déjame aquietarme y escuchar la verdad. Únicamente desde ese silencio en nuestra mente, desde esa paz perfecta, podemos entonces oír la poderosa voz de la verdad. Esa voz que siempre es serena en su poder, que es fuerte en su quietud y que es completa y absolutamente segura en sus mensajes porque son los mensajes de Dios. La voz del Espíritu Santo, la voz que habla por Dios, que está en mí. Únicamente si me aquieto puedo escuchar la verdad. Únicamente si le pido al Espíritu Santo que me muestre la verdad, Él lo hará. El Espíritu Santo, si yo no se lo pido, no vendrá por su propia cuenta a sacarme de todo esto que yo creo que haberme inventado, de todo esto en lo que creo que estoy enfermo, que estoy carente, que estoy en desamor. Pero entonces soy yo quien le pide al Espíritu Santo esa guía, quien le entrega al Espíritu Santo sus pensamientos y me aquieto, me silencio del mundo para escuchar la verdad. En la lección 119 estudiábamos las lecciones 107 y 108. En la lección 107, la verdad corregirá todos los errores de mi mente. La verdad, esa que me ofrece el Espíritu Santo si yo se lo pido, corregirá todas las ilusiones que yo creo estar viendo en esta ilusión. Todo eso que no es cierto. La verdad corregirá todos los errores de mi mente. Y la condición para esa realidad, para esa verdad, pues es mantenerme alerta en favor de Dios y de su reino. Negar todo lo que no sea de Dios. Negar todo lo que parezca presentarse en esta ilusión y reconocer que únicamente lo que es de Dios es real. En la lección 108 estudiábamos dar y recibir son en verdad lo mismo. Únicamente dando es como recibimos. Y esto pues lo entendemos en el momento en el que nos demos cuenta de que somos uno con la totalidad. Así que cuando doy, no es sino a mí mismo a quien le estoy dando algo. En la lección 120 repasábamos las lecciones 109 y 110. 109, descanso en Dios. Descanso en Dios, porque Dios es mi sosiego, es mi paz, es mi quietud, es mi seguridad, es mi felicidad. Porque Dios es todo lo que busco. Descanso en Dios me saca de todas esas ideas ilusorias, de todo lo que pensé que era, de todo eso que creo que es
diferente, especial, conflictivo. Y me hace recordar que mi idea de separación no es más que una idea loca. Algo que yo me inventé, pero que soy ahora perfectamente consciente de que nunca tuvo lugar. O sea, nunca me he separado de mi padre. Sigo siendo ese pensamiento, esa extensión de la mente de mi padre. Sigo siendo uno con Dios. Y eso nos llevaba a la lección 110. Soy tal como Dios me creó. No he podido hacer ningún cambio real en mí. Ni tampoco he podido cambiar el universo de manera que haya cambiado algo de lo que Dios hizo. Que haya reemplazado algo de lo que Dios hizo. Todo lo que creí haber hecho en esta ilusión no es más que eso, que una ilusión. Que en ese sueño de aparente separación en el que yo creo estar, me imaginé que podía ser mi propio autor, me imaginé que podía crear, pero ahora reconozco que no es así. Ahora reconozco que todos fueron mis fabricaciones, que sigo siendo tal como Dios me creó, por lo tanto, sigo siendo su santo hijo. Esta idea nos liberaba entonces del tiempo, de la idea de un pasado, de la idea de un futuro, y nos centraba en el aquí y en el ahora. A partir de este repaso, empezamos entonces a reconocer lo que el perdón es y nuestra responsabilidad de perdonar. En la lección 121, el perdón es la llave de la felicidad. Aprendimos que la mente que no perdona vive siempre atormentada, vive siempre en angustia, y que al estar esa mente entonces siempre atormentada, siempre angustiada, siempre buscando al culpable, siempre queriendo sacarse la culpa de uno para ponerla en otro, viendo siempre el error, aferrándose a ese error y queriendo hacerlo real, esa mente entonces no le daba cabida al amor. Se aferraba tanto a esa idea del error, del pecado, que entonces no le daba cabida al amor. Ese no darle cabida al amor significaba rehusarse a la idea de poder estar en paz. Rehusarse a la idea de poder ser feliz, porque la paz me lleva al reconocimiento de la dicha y eso me hace estar feliz. Esa mente que no perdona está triste y sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor, me decía esta lección 121. Entonces, el perdón es la llave de la felicidad porque únicamente perdonando llego a esa paz, a la paz en la que puedo liberar a ese hermano que tengo ahí encarcelado. Y yo entonces también me libero porque ahora dejo de ser ese carcelero. Ya no necesito cuidar esa prisión porque ya no tengo a nadie ahí encerrado. Entonces, pues yo también me libero. Ya no ocupo estar ahí al pie de esa puerta cuidando a ese que yo creía que era un pecador para que no se vaya. Y esta lección me enseñaba algo verdaderamente hermoso, que el perdón es algo que se adquiere. No es algo inherente a la mente, la cual no puede pecar. Nuestra santa mente no concibe la idea del pecado. El espíritu que somos no sabe lo que es el concepto de pecado, no entiende eso. Pero nosotros en esta ilusión creemos que existe. Entonces, es por eso que el perdón es algo que se adquiere.
No parece ser algo natural. ¿Por qué? Porque si el espíritu no sabe lo que es el perdón, pues tampoco sabe cómo, no sabe lo que es el pecado, pues tampoco sabe cómo perdonar. El espíritu no sabe, no entiende esos conceptos ilusorios porque no forman parte de él. Ni siquiera el concepto de perdón, porque si no hay pecado, entonces ¿qué tiene que perdonar? Recordemos que el perdón es una ilusión más, pero es la única ilusión que nos lleva a la paz. Así como el pecado es una idea que nosotros nos inventamos, así también el perdón es una ilusión, pero es la ilusión que nos saca del infierno de todas esas ilusiones y nos lleva al reconocimiento del cielo, que es la perfecta paz en nuestra mente. En la lección 122 estudiamos el perdón me ofrece todo lo que deseo. ¿Qué podrías desear que el perdón no te ofrezca? Empezaba diciéndome esa lección. ¿Quieres ser feliz? ¿Quieres tener una mente serena? ¿La certeza de un propósito? ¿Quieres ver esa sensación de belleza? ¿El alivio de todo lo que parecen ser tus penas? ¿El reconocimiento de que eres valioso? ¿Quieres sentirte protegido, seguro, cuidado? ¿Quieres saber que dispones de todo eso? Bueno, pues entonces perdona. El perdón me ofrece todo lo que deseo. El perdón me ofrece todo lo que deseo. En la lección 123 estudiamos gracias, Padre, por los dones que me has concedido. Los dones que me ha concedido el Padre son los motivos para estar siempre alegre, para reconocerme como ese ser perfecto, amoroso, santo, impecable. Son el motivo para darle las gracias a Dios de que nunca me abandonó, a pesar de que yo renuncié a su amor, a pesar de que yo renuncié a Él. Yo quise, por mi cuenta, yo quise separarme, pero el Padre no lo permitió. Pero yo sí quise, yo quise renunciar. Ahora, con esta lección, gracias, Padre, por los dones que me has concedido. Estamos agradecidos de que se nos haya salvado de todo eso que creíamos que era. De que se nos haya salvado de ese mundo en el que creíamos estar, en el que creíamos fielmente. Todos esos dones que nuestro Padre nos dio siguen en nosotros. Están en nosotros como todo lo eterno que el Padre crea. Entonces, no necesito ir a buscar eso en ninguna otra parte. Lo tengo, lo reconozco, lo experimento, lo comparto con mis hermanos, lo extiendo y lo multiplico para mí. En la lección 124 estudiamos que no me olvide que soy uno con Dios. Todo cuanto vemos refleja la santidad de la mente que es una con Dios y consigo misma, nos decía esta lección 124. Que no me olvide que soy uno con Dios. Esta lección es suficiente para sanar cualquier cosa que parezca que estoy sufriendo. Cualquier cosa que parezca que estoy experimentando, cualquier cosa que crea que me está afectando, que no me olvide que soy uno con Dios. Sigo siendo tal como Dios me creó.
Sigo siendo su único y amado Hijo perfecto, santo, inmutable, eterno, completamente impecable. Necesito reconocer que soy uno con Dios. Y una vez que yo reconozca esto, Él se encargará de lo que sigue. Él se encargará del resto. En la lección 125 estudiamos: en la quietud recibo hoy la palabra de Dios. En la quietud mi mente se silencia. Mi mente está tranquila. Mi mente está en paz. Y en esa quietud entonces es cuando me dispongo a escuchar la voz que habla por Dios. Cuando me dispongo a escuchar al Espíritu Santo en mí. Cuando me dispongo a reconocer que esa voz está en mí. Que no necesito buscarla en ninguna otra parte. Pero sí necesito silenciar eso que parece ser el ruido del mundo para escuchar esa voz que habla por Dios. Esa lección nos decía que ese amor no juzga, sino que santifica. Ese amor que es Dios reconoce a su Hijo, reconoce a su ser. Y esa es la forma en la que el Espíritu Santo nos ve. Esa es la forma en la que el Espíritu Santo nos reconoce como ese santo Hijo de Dios. Aun cuando el Espíritu Santo ve todas las ilusiones que nos hemos inventado, sabe que no son reales. Sabe que son nuestro sueño. Entonces, se vale de esas ilusiones para que nosotros perdonemos con su ayuda, con nuestra decisión de pedirle ayuda. De esa manera es entonces, a petición nuestra, como nos muestra que podemos sanar cualquier aparente cosa que pase aquí porque no es real, porque no tiene un cimiento, porque no tiene una fuente, porque no hay tal causa, es una causa imaginaria. De esa manera entonces es como se nos permite ir sanando una a una todas las ilusiones que este sueño parece mostrarnos. ¿Y qué necesitamos para ello? Pues estar en esa quietud para recibir entonces esa palabra del Padre. Y recordar que la voluntad del Padre es que yo escuche su palabra. Tan así fue que al darse cuenta que su hijo se había quedado dormido en un sueño de ilusiones, pues entonces puso en su mente la llamada al despertar, la voz que habla por Dios. ¿Qué más forma de demostrarte que lo que quiere es que escuche su palabra? Bien, pues hemos terminado entonces con el repaso de estas 25 lecciones. Veamos entonces si tenemos preguntas. Gabriel Duarte nos dice, ¿pueden darme un ejemplo de confusión de niveles? Gabriel, la enfermedad es el resultado de la confusión de niveles, por ejemplo. La confusión de niveles podemos verlo como cuando tratas, por ejemplo, de darle a la mente características del cuerpo. Entonces, crees que tu mente tiene las mismas limitaciones que tiene el cuerpo. Eso es un ejemplo de la confusión de niveles que parece que tenemos en esta ilusión. Recordemos que cuando se nos habla también de niveles en el curso, se nos explica, por ejemplo, que en esta ilusión
No hay tales niveles. ¿Por qué? Porque en esta ilusión no hay buenos, no hay malos, no hay asesinos, no hay separación alguna para el Hijo de Dios. Todos somos el único y santo Hijo de Dios representado en múltiples aspectos de la mente. Cada uno haciendo su propia voluntad que comparte con Dios. Entonces, el nivel que podemos nosotros decir que hay es un nivel horizontal que es del Hijo de Dios al Padre. Pero entre todos sus hermanos, entre todos esos hijos, esos aspectos de la mente, los que vinieron, los que vendrán y los que están, no hay tal separación. Somos uno, incluido Jesús. Aunque nos veamos en esta ilusión, pues representados en múltiples aspectos de la mente, seguimos siendo el único y santo Hijo de Dios. Adela nos dice, cuando se habla del amor de Dios me causa confusión. Bueno, Adela, realmente todos nos confundimos precisamente porque el amor de Dios fue a lo que nosotros renunciamos. Nosotros quisimos renunciar a ese amor. Entonces, no te sientas mal con que eso te cause confusión. Creo que nos causa confusión a todos. Lo que sí debemos de tener muy claro es que ese amor que parece que experimentamos en este mundo de ilusiones no es el amor de Dios, ni siquiera se parece. Por más que creamos que amamos, por más que creamos que nos entregamos, que el amor por nuestros hijos, que el amor por nuestra pareja y que le llamemos amor incondicional, eso no ni siquiera se parece a lo que el amor de Dios es. El amor de Dios es ilimitado, es infinito, es eterno. Y con solo eso, nada más pensemos, ¿cuál amor en esta ilusión es ilimitado, infinito y eterno? Ni siquiera el que sentimos por nuestros hijos. Ese amor que parece que sentimos por nuestros hijos está condicionado a si mi hijo hace las cosas bien, a si mi hijo hace lo que tiene que hacer, a si mi hijo no me hace pasar una pena, una vergüenza, una incomodidad. Incluso ese amor tan grande que creemos que sentimos nosotros, pues hace que nos confundamos a veces, porque creemos que estamos sintiendo ese amor incondicional, pero no es ni siquiera una mínima parte de lo que el amor de Dios representa. El amor de Dios no tiene ninguna limitación, ninguna condición, no se enoja y luego se contenta. El amor de Dios no ve error y luego perdona. Simplemente ve perfección en todo momento. En cada cosa que parece que su hijo está haciendo, incluso en el deseo de haber renunciado a ese amor y haber caído en un sueño profundo, temible, en un sueño de limitaciones. Aún así, el amor del Padre sigue intacto. A pesar de que su hijo haya querido renunciar, el Padre no cortó esos hilos. Simplemente está ahí, atento, a la espera de que ese hijo pródigo vuelva a casa. Y es en el proceso en el que estamos todos. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias a todos por aprender juntos y hagamos que este sea el instante santo de nuestra liberación. Estudiemos, practiquemos y empecemos a experimentar todos esos beneficios que nos ofrece esa ilusión de perdón, que es la única ilusión que nos lleva a la paz. Y con el reconocimiento de la paz, pues a disfrutar la felicidad y la dicha de la que somos dueños. Muchas bendiciones a todos.